Anna Freud empieza a impartir seminarios y conferencias para formar a psicoanalistas y educadores, convencida que la práctica y teoría psicoanalítica creada por su parte podría resultar de mucha importancia durante los primeros años de vida de las personas, que es cuando interiorizan las normas sociales y que pueden quedar fijadas traumas determinantes. También publica su libro de Introducción al psicoanálisis para educadores. Ok, muchas gracias. Entonces nos dice aquí que siguió la línea, ¿no?, de Melanie Klein también, donde utilizaban el psicoanálisis, pero enfocado o dirigido hacia los niños, que no era tan común en aquella época, no iba dirigido solamente a los adultos. Y estas autoras ya buscaban, decían pues que esta etapa, o sea, la niñez, es la etapa en donde pues es una etapa muy importante, ¿no? Porque se pueden, es donde empieza a crear nuestra personalidad, es donde pasamos todas estas etapas que si hay alguna situación traumática ahí puede generar cambios en nuestro comportamiento en un futuro, ¿no? Entonces era lo que a ellas les interesaba y decir, ¿por qué tenemos que esperar hasta que sean adultos para actuar sobre esto, ¿no? Pues es más trabajo, es más difícil cambiar o mover una conducta que ya estaba eh, grabada en la mente de los adultos como un hábito porque tienen mucho tiempo haciéndolo, o que esa misma conducta ya haya generado estragos más grandes en la vida de esa persona y en el comportamiento porque es muchos años o mucho tiempo guardando esos sentimientos, esas frustraciones, etcétera, ¿no? Entonces esta autora decía que si lo atacábamos desde un inicio, pues cuando surgían las problemáticas íbamos a evitar todo este trabajo que tenemos que hacer después, ¿no? Entonces, estar en trabajo psicoanalítico con los niños desde chiquitos quiere decir que cuando empiecen a surgir estas situaciones vamos a poder detectarlas y no vamos a tener que esperar hasta que sea adulto, sino actuar en el momento, ¿no? Entonces decía que los educadores, o sea, los maestros, que son las personas pues profesionales que tienen el primer contacto con los niños, ¿no? Los niños salen del núcleo familiar para entrar al núcleo académico y son los maestros, los educadores, los que se encargan de esto, los que están a cargo de, de estar pendiente pues de estas situaciones, ¿no? Y son los que van a tener el conocimiento, ¿no? Porque los papás a lo mejor no pueden o por ciertas situaciones pues no tienen conocimientos psicológicos, etcétera, que los educadores, para ser educador necesitas y tienes varias clases de psicología, ¿no? Porque estás trabajando con, con niños y necesitas saber cuáles son las maneras pues para darles la información, necesitas comprender cómo se desarrolla el aprendizaje y todo eso, ¿no? A nivel en la psique. Entonces, los educadores tienen estas bases psicológicas, pero decía, hay que darle también las herramientas. No van a realizar el psicoanálisis, pero sí que puedan ellos detectar ciertas conductas de riesgo y poder canalizar a esos niños a tiempo, ¿no? Entonces, por eso dice que hace este libro, que es la introducción al psicoanálisis para los educadores. Les va a enseñar las herramientas a los educadores de cuáles son las cosas en las que tienen que poner atención, cuáles son los focos rojos, para que estén atentos y pueda ayudar a detectar conductas de riesgo de manera temprana, ¿no? Para evitar pues que en un futuro se conviertan en conductas antisociales o conductas desviadas. Ahora sí, López Santos, ¿me ayuda? En los años 30, Anna Freud empezó a revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, el yo y el superyo. A diferencia de Sigmund Freud, muy interesado en el ello, lo inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él gobiernan la conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería centrarse en aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las situaciones cotidianas. Este tipo de motivaciones hicieron que centrase sus estudios en el yo, que según Sigmund Freud y ella misma es la estructura de la psique conectada directamente con el entorno, la realidad. Dicho de otra forma, Sigmund Freud proponía explicaciones sobre cómo el yo y el superyo tenían el papel de evitar que el ello impusiera sus intereses. Anna Freud entendía el yo como lo más importante de la psique, al ser la parte que actúa como árbitro entre el superyo y el ello.
Ok, gracias, ¿no? Entonces dice, ella se enfoca en otro punto de la estructura de la personalidad. Su padre se enfocaba mucho en el ello, ¿no? En los instintos, en esa cuestión impulsiva que tenemos todos los seres humanos, pero ella consideraba el yo la parte más importante, porque dice ahí, es la que actúa como árbitro, y es cierto, ¿no? El yo es el principio de realidad, es el que está aquí y el que toma la decisión, ¿sí me explica? Entonces, podemos tener al ello gritando que haga una cosa y el super yo diciéndole, no lo hagas, no lo hagas. Al final de cuentas, el yo es el que toma la iniciativa, es el que da el paso, y para ella decir es el más importante porque es el árbitro, el que va a decir a quién de los dos a quién le hago caso. Esta autora decía que ella prefería centrarse en eso, porque el yo es el que nos ayuda en todas las situaciones cotidianas, el que nos enseña o a través de él podemos adaptarnos a ciertas situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, para ella era más importante el yo que el ello o el super yo, que en otras teorías ya revisamos, ¿no? Que algunos se basaban mucho en el ello, que son los instintos, y otros se basan mucho en el super yo, que es el deber ser, el principio de deber ser, los valores, lo que es correcto, etcétera, ¿no? Entonces, esta autora decía que no que estaba mal, pues, pero para ella era más importante trabajar sobre el yo, que es el principio de realidad. ¿Okay? Ahora vamos, y Gareda. El yo y los mecanismos de defensa. En esta obra intentó describir de manera más detallada el funcionamiento de las estructuras yoicas, de las que los años antes había hablado su padre, el yo, el ello y el superyo. El ello, según estas ideas, se rige por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de sus necesidades y pulsiones, mientras que el superyo valora si nos acercamos o nos alejamos de una imagen ideal de nosotros mismos que solo actúa noblemente y ajustándose a la perfección a las normas sociales, mientras que el yo está entre las otras dos e intenta que el conflicto entre ellas no nos dañe. Ok, ¿no? Ahí está simplemente otra vez plasmado qué es lo que hace cada uno de estas partes, por si se les había olvidado. Aquí lo tenemos, ¿no? Ello tiene que ver con los valores, con los instintos. El principio del placer busca la satisfacción inmediata. El super yo es aquel que va dirigido hacia el deber ser, los valores, lo que está correcto, lo que hace que las personas nos acepten y que seamos personas funcionales dentro de la sociedad. Y el yo es aquel que intenta conciliar entre estas dos entidades, por así decirlo, para tomar pues las mejores decisiones. ¿Okay? Simplemente es para que ustedes refresquen su memoria al respecto de qué hace cada una de ellas. Sabellano. Anna Freud resalta la importancia del yo como válvula de escape que hace que la tensión acumulada por un ello que ha de ser reprimido constantemente no nos ponga en peligro. El yo, que es la única de las tres estructuras psíquicas que tiene una visión realista de las cosas, intenta entretener al ello para que sus exigencias se retrasen hasta el momento en el que el hecho de satisfacerlas no nos ponga en riesgo, a la vez que negocia con el superyo para que nuestra autoimagen no se vea seriamente dañada a la vez que hacemos esto. Ok, gracias. Entonces nos dice aquí que el yo es el único que tiene una visión realista de las situaciones, porque el ello se basa solamente en el principio del placer, todo lo que yo quiero y necesito y lo quiero hacer así, ya está, ¿no? Se imagina todo lo que podría llegar a ser. El super yo se basa en todo lo que debe de ser, lo que es correcto, y el yo es el que mira la realidad, lo que realmente está sucediendo. Y dice Anna Freud que el yo funciona como una válvula de escape. ¿Para qué? Para ir manejando estas dos partes de nuestra personalidad que están a nuestros lados, tanto los instintos del ello como toda esa rigidez o esas órdenes o normas que el super yo nos manda, ¿no? Entonces dice, el yo va a actuar como una válvula de escape porque va a ir buscando el camino para darle gusto a ambas partes de nuestra personalidad, tanto a los instintos o las necesidades o la búsqueda del placer, como los valores, y la importancia, pues, de que las personas del entorno nos vean a nosotros como personas funcionales, ¿no? Entonces dice, trata pues de entretener al ello de cierta manera
para retrasar esa necesidad que el ello está diciendo, oye, yo quiero hacer esto, necesito esto. El yo va a buscar la manera de retrasar eso, de engañarlo, de entretenerlo, hasta que llegue el momento adecuado para satisfacer esa necesidad de una manera correcta o adecuada, ¿no? Para no dañar, dice ahí, nuestra imagen ante los demás. ¿Y cómo hace esto? A través de ciertos mecanismos, ¿no? Utiliza ciertos mecanismos de defensa para engañar a nuestra mente, de decir, oye, ya me está haciendo caso, está actuando para satisfacer dicha necesidad. Pero no siempre es real, sino que hay ciertos mecanismos o ciertas situaciones que suceden, que nuestra mente hace. Profe, Mande. ¿de qué es esta clase? ¿Cómo que de qué es esta clase? Es que creo que me equivoqué. ¿Quién Creo habla? que eres un salón. Gerardo Arroyo es. Ah, sí, ¿verdad? No va aquí. No, me equivoqué. Ah, no, pues sálgase. Ok, profe. Disculpe. Ah, sí, está bien. Le mando un besito. ¿Y ese quién era, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo, de dónde sacó el código? Es un admirador de usted, profe, cuidado. Ya sé, qué miedo, ¿no? Había un impostor, le filtraron el código. Ni siquiera el Gabriel, dije, ¿qué onda con el Gabriel? Sí, ahorita que vi el apellido no me sonaba, pues, Arroyo, ¿no? Bueno, Yo también creí lo mismo porque se le parece la voz a Gabriel. No soy yo, lo juro. ok. Bueno, pues sigamos. Entonces, ¿qué estábamos? Déjenme regresar. Ah, sí, que busca, ¿no? De cierta manera, una forma de satisfacer esa necesidad, pero con alguna artimaña ahí psicológica, que es lo que son los mecanismos de defensa. Dice, para Ana, los mecanismos de defensa son las artimañas que el yo utiliza para engañar al ello y ofrecerle pequeñas victorias simbólicas, ya que no puede satisfacer sus necesidades en el mundo real. Estamos de acuerdo, pues que el ello son los instintos, todo aquello impulsivo, que queremos satisfacer todas nuestras necesidades. Claro que sí, nosotros siempre vamos a querer tener lo mejor y poder hacer lo que queramos cuando queramos, pero no es así en la realidad, ¿no? Sabemos que no siempre vamos a obtener lo que queremos ni de la manera en que lo queremos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que respetar a las personas que están a nuestro entorno, tenemos que respetar las pertenencias de otras personas, etcétera. Están las normas sociales, están las reglas, están las leyes, ¿no? Hay muchas cosas que nos impiden a nosotros satisfacer todas las necesidades que llegan a nuestra cabeza. No podemos hacerlo porque es un delito o porque está mal visto socialmente o porque no es el momento para satisfacer o el lugar para satisfacer esa necesidad. Entonces, en los mecanismos de defensa son estas artimañas, dice, estas herramientas que tiene nuestra mente para poder engañar al ello y ofrecerle esas pequeñas victorias, de decirle, ¿sabes qué era? Estás haciendo o te estoy dando como un camino para que te sientas bien, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando están a dieta, ¿no? Que se quieren poner a dieta. Entonces, te pones a dieta y lo primero que va a venir a tu mente el día que estás a dieta, se te va a antojar todo. Una soda, unas papitas, una nieve. ¿Por qué? Pues porque ya estás pensando y sabes que eso que está ahí no te lo puedes comer. Y tu mente va a querer, o sea, parece que es a propósito, ¿no? Que a veces ni siquiera se me antojan esas cosas, pero como ahorita sé que no las puedo comer, ahora sí las quiero, ¿no? Así juega nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ah, pues sabes que mira, hay un pepino con chile y limón, etcétera. Entonces, ahí te engaña un poquito la tripa, etcétera, ¿no? O sabes que voy a comprarme una nieve, pero una nieve light, ¿no? Una nieve cero azúcar, cero calorías. Al final de cuentas, estás satisfaciendo esa necesidad, pero de manera simbólica, porque las calorías no están ahí, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es una manera en cómo satisfacemos una necesidad, engañando al ello, de manera consciente. Esto es de manera consciente. Los mecanismos de defensa surgen muchas de las veces de manera inconsciente. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos y cómo es que funciona.
¿Quién sigue? ¿Vanessa ya leyó? No. ¿La verdad? Cárdenas. Mecanismos de defensa. El término mecanismos de defensa se emplea para describir las luchas del yo contra ideas y afectos dolorosos e insoportables. Sirven para la protección del yo contra las exigencias instintivas. Sin duda, es un proceso psicológico automático que protege al individuo de la ansiedad y la conciencia de amenazas o peligros externos o internos. Los mecanismos de defensa mediatizan la reacción del individuo ante los conflictos emocionales y ante las amenazas externas. Los 9 métodos de defensa, bien conocidos y extensamente descritos en la teoría y la práctica del psicoanálisis son represión, regresión, formación reactiva, aislamiento, anulación, proyección, introyección, vuelta contra sí mismo, y transformación en lo contrario. Podemos agregar un 10º más propio del estado normal que de las neurosis, la sublimación o desplazamiento del objeto instintivo. Ok, muchas gracias. Entonces aquí nos está dando que es los mecanismos de defensa, dice, se utilizan para tratar esas luchas del yo contra el super yo y contra los instintos, ¿no? Cuando hay algo en nuestro entorno que está sucediendo y que nos daña o que nos pone ansiosos o que nos asusta, etcétera, es un proceso psicológico automático, dice ahí. Les digo, no es de manera consciente, es automático, inconsciente, que nuestra misma psique hace para protegernos a nosotros mismos de la ansiedad o de las amenazas que tanto factores internos o externos nos pueden generar, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación en la que estemos, nuestra mente va a reaccionar y va a decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo que eliminar, yo tengo que quitar, yo tengo que cambiar esta situación, este sentimiento, esta memoria, etcétera, porque esto no va a dejar a la persona avanzar, no va a dejar a esta persona vivir en tranquilidad, no va a poder superar esta situación. Entonces, dependiendo de la situación, es el mecanismo de defensa que se activa para protegernos. ¿Qué es lo que busca protegernos? Pero no quiere decir que sea bueno, ¿no? O sea, hasta cierto punto nos ayuda o ayuda a las personas a seguir adelante, pero como ya habíamos hablado anteriormente cuando vimos lo que era el aparato intrapsíquico, que era el consciente, preconsciente e inconsciente, y decíamos, ¿no? Que el consciente es ahorita, aquí, estamos conscientes, preconsciente es toda aquella información a la cual nosotros tenemos acceso con un simple acto de voluntad, ¿no? Decía en la presentación, que comí ayer, que hice mi cumpleaños el año pasado, el día de mi quinceañera, el día de mi boda. Son eventos que son importantes y que esa información está guardada en nuestra mente. Y si yo quiero, hago memoria y puedo traerlo a mi consciente. Y en el inconsciente tenemos aquella información, dice, que nos da miedo, que no nos sirve, que nos avergüenza, etcétera, a la cual no tenemos acceso, pero está ahí. Yo no la puedo recordar, pero tiene injerencia en cómo yo me comporto. Eso que está ahí guardado puede afectar mi comportamiento y yo puedo sentirme ansioso y yo puedo sentirme depresivo y no sé por qué. Pues porque hay algo ahí guardado. Yo no tengo acceso, pero no quiere decir que no me afecte. Entonces, los mecanismos de defensa hacen eso, les digo, es bueno hasta cierto punto porque las personas pueden avanzar y seguir, pero no es bueno del todo porque simplemente estamos prolongando esa situación o estamos como haciéndolo a un lado, pero al final de cuentas en algún momento vamos a tener que enfrentarlo para poder estar sanos mentalmente, ¿no? Entonces las personas cuando van al psicólogo y utilizan lo que son estas técnicas del psicoanálisis, pueden decir, mira, es que tú tienes tal mecanismo de defensa que surgió por esta situación y esto está guardado aquí en tu inconsciente y por eso tienes miedo y por eso tienes ansiedad y por eso eres agresivo y por eso eres esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, relativamente, por una parte son buenos porque la intención que tienen los mecanismos de defensa que se activan automáticamente es para protegernos, sí, pero de todas formas, esa información y esas situaciones traumáticas quedan ahí y es importante tratarlas, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos y aquí nos dice
que son 9, y 10 si agregamos uno que es más del estado normal y no tanto de un estado neurótico. ¿Qué quiere decir? En un estado normal se refiere a que este último mecanismo de defensa es consciente, lo hacemos nosotros de manera consciente, todos los otros 9 son de manera inconsciente, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, cuál es su función y qué es lo que hacen, ¿no? Perla, ¿me ayuda con ese, por favor, el número 1? ¿Ok? Muchas gracias. Entonces ahí está, ¿no? La represión es reprimir. Reprime el recuerdo, reprime esa información, pero nos dice aquí, ¿no? Postula que reprime una respuesta, no suprime el motivo que la inspiró. ¿Ok? Entonces puede que a ti te quite esa información, el acceso a esa información, pero los sentimientos que esa información te genera van a seguir ahí. Simplemente que tú no vas a saber por qué tienes estas situaciones, ¿no? Entonces, esos sentimientos se van a manifestar de alguna manera, dice, a través de los sueños, en determinados síntomas, por ejemplo, insomnio, dolor de cabeza todo el tiempo, dolor de estómago porque siempre estás ansioso, porque siempre estás preocupado por esta situación, ¿no? Entonces, consiste, mande. ¿Tiene algo que ver con la depresión? ¿O no? No, pues no necesariamente, ¿no? O sea, puedes tener depresión por alguna situación que en tu mente esté guardado, ¿no? Si me explico, te haya sucedido algo malo y que tu mente se haya activado este mecanismo de defensa y reprima esos recuerdos. Tú no sabes por qué te sientes así, ¿no? Hay mucha gente, ay, pues es que porque está deprimido, porque está triste, sí, tiene todo en su vida. Pues a lo mejor ahorita sí, pero en tiempos pasados a lo mejor me pasó algo y yo no lo recuerdo y por eso estoy deprimido, ¿no? Entonces no porque parezca la misma palabra, es lo mismo, pero sí, en base a la represión de situaciones, uno puede tener depresión y no saber el por qué, ¿no? Muchas de las veces la gente critica a las personas con depresión y es que ¿cómo va a estar deprimido? ¿Por qué está deprimido si tiene todo? ¿Por qué está deprimido si tiene todo en la vida, ¿no? Puede decir ciertas personas. Y dices, oye, pues puede tener todo para ti, pero a lo mejor para él no, o a lo mejor algo le sucedió y ni siquiera él se acuerda, ¿no? Entonces, está fuerte lo que significan estos mecanismos de defensa. Les digo, se activan para ayudarnos, para protegernos, pero al final de cuentas, pues no solucionan el problema, simplemente lo aplazan, ¿no? Entonces, uno, así para que se queden con eso, la represión es que el mecanismo de defensa va a rechazar de la conciencia todo aquello que nos lastime. Entonces, por ejemplo, si una persona pasó por un trauma grande, un abuso sexual, la pérdida de un familiar y tiene estos sentimientos y no puede manejarlos, lo que va a hacer su mente es borra esa información, ¿no? De su mente, y las personas, por eso hay personas que creen, no, pues que esta persona sigue viva, ¿no? O no recuerdan el abuso que ellos vivieron, ya sea violencia o ya sea un abuso sexual. No, pues no se acuerdan que fueron abusados hasta que llegan a terapia, ¿no? Y ahí, a través del psicoanálisis, empiezan a sacar toda esa información
Y esto es un shock para las personas, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar que esto me pasó? Pues porque tu mente te estaba tratando de proteger, ¿no? Porque imagínense tener presente esas imágenes o esas situaciones todo el tiempo en tu vida. Lo que hace tu mente es las quita de tu consciente para que tú no tengas acceso. ¿Okay? Entonces la represión es el primero. Reprimir los recuerdos, pero no reprime las emociones que esos recuerdos te generan, ¿no? Simplemente no vas a saber el por qué te sientes de dicha forma. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ninguna. Va. Seguimos con la regresión. Gabriel. Dice, regresión. Mecanismo de defensa que consiste en regresar a periodos anteriores del desarrollo o a comportamientos antiguos que eran más satisfactorios. Consiste en reproducir conductas, sentimientos, etcétera, típicos de periodos anteriores del desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, repetir conductas infantiles en la edad adulta. Profe, su micrófono. Y yo hablando aquí como loca. Sorry. Entonces, les digo, tenemos este otro que es la regresión. El mismo nombre nos da una idea, ¿no? La otra era la represión, reprimir, llevar, hacer un lado los recuerdos. Esta es una regresión. Dice, consiste en regresar a los periodos anteriores al desarrollo de comportamientos antiguos que nos hacían sentir felices, que nos hacían sentir bien. Reproducimos conductas, sentimientos o situaciones que hacíamos antes, en donde nosotros nos sentíamos seguros, donde nosotros nos sentíamos bien, para volver a experimentar esas emociones y esas sensaciones. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando nos sentimos, por ejemplo, amenazados, cuando tenemos algún trauma fuerte, volvemos a esas etapas donde fuimos felices, donde estábamos tranquilos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los bebés, cuando los niños, que son hijos únicos, y ya los niños ya comían solitos, los niños ya avisaban, ¿no? Ya iban al baño, ya no se hacían pipí en la ropa, ni en la cama, etcétera, y nace un nuevo bebé. ¿Qué es lo que pasa cuando nace un nuevo bebé? ¿Qué siente ese niño chiquito? No sé si ustedes tengan hermanos menores o tengan hijos también y ya hayan pasado por esa situación. ¿Qué pasa con el niño grande? O sea, cuando nace un bebé, ¿qué pasa con el otro? Lo dejan de lado. Se pone celoso. Ajá, yo me ponía celosa, lloraba y pataleaba porque ya no iba a ser la única. Exactamente, es algo normal, porque imagínense, toda la atención era mía, ¿no? Todo el amor de mis papás, toda la atención, todo el tiempo era mío nomás. Entonces llega este intruso, llega mi hermano y me roba toda esa atención. ¿Por qué? No quiere decir que mis papás sean malos y que mis papás no me quieran. Claro que no, tus papás te aman, pero tú ya eres una persona independiente, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, tú ya vas al baño, tú ya avisas, tú ya puedes comer solito. El bebé no puede hacerlo, entonces esa atención se vuelca hacia ellos porque no pueden hacer las cosas solos. Y esto en los niños puede generar este mecanismo de defensa, una regresión. Ok, no me vas a poner atención de manera inconsciente, ¿eh? No lo hacen de manera consciente, sino que como se sienten desplazados y tienen envidia, pues yo quiero volver a esa etapa donde a mí me ponían atención y vuelven y, por ejemplo, es que ya no me sé poner los zapatos, ¿me los puedes poner tú? Pero es que si tú, no puedo. ¿Por qué? Porque están buscando atención, quieren sentirse pues queridos otra vez como antes, o no puedo comer solito, ¿me das de comer? Oye, pues si tú sabes comer, agarra la cuchara. No puedo. Y quieren que les den en la boca. ¿Por qué?
porque les recuerda ese sentimiento de satisfacción, ¿no? Esto también sucede con situaciones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, niños que son abusados y empiezan a mojar la cama, hablando de que ya tienen 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Están volviendo a una etapa donde ellos se sentían como seguros. Estas acciones nos están dando alarmas de que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, en vez de regañar a un niño de 10, 9, 8 años que se está haciendo pipí en la cama, hay que buscar cuál es la razón por lo que esto está sucediendo, ¿no? Porque es ahí un punto importante, es un foco rojo. Algo está pasando con esta persona que está presentando un mecanismo de defensa de regresión, ¿no? Algo le está pasando, hay que ver qué le está pasando. A lo mejor le están haciendo bullying en la escuela, a lo mejor alguien le está haciendo daño, ¿no? Así funciona esto. Vamos a regresar a esas etapas donde fuimos felices. Repetimos conductas infantiles en la edad adulta. O sea, cuando estamos grandes, ay, cómo quisiera yo, no sé, tirarme y patalear y hacer un berrinche, ¿no? A veces cuando nos enojamos, etcétera, no lo hacemos porque pues no es lo correcto, pero cuando hay un nivel de estrés o de una situación así muy fuerte para la persona, puede que tenga estas rabietas y tú veas a un adulto haciendo un berrinche en el piso que tú digas, o sea, no manches, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no le da vergüenza? Pues porque a lo mejor no lo está haciendo de manera voluntaria y pensándolo, ¿no? Sino que es una expresión de un mecanismo de defensa activo. La persona está sufriendo y va a buscar la manera, pues, de liberar esa presión a través de este mecanismo que sería la regresión, teniendo conductas infantiles en este momento. ¿Okay? Entonces, pueden ser diferentes otros tipos de conductas también. Pasamos al número 3. Ulises. ¿Lo leo todo o Sí. mecanismos de defensa por el cual el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, sustituyendo los comportamientos, los pensamientos o los sentimientos que le resultan inaceptables por otros diametralmente opuestos? La persona que elabora formaciones reactivas modifica la estructura de su yo como si el peligro estuviera siempre presente. De este modo, origina rasgos caracterológicos que son completamente efectivos para el sujeto. Ejemplo, un niño enfadado con su madre puede volverse un niño muy preocupado por ella y demostrarle mucho cariño. El niño sufre abusos por parte de un progenitor, se vuelve hacia él corriendo. Ok, entonces dice, esta es la creencia en lo opuesto. Cuando enfrenta, dice, situaciones o amenazas muy fuertes, lo que va a hacer el sujeto es creer lo opuesto, voltear las situaciones. ¿Por qué? Porque es increíble que esto me esté pasando, ¿no? Y viene aquí los ejemplos. Se supone, pues, que tu mamá, que tu papá, que son tus progenitores, que son las personas que deben de cuidar de ti, ¿no? Las personas que se supone que más te quieren en el mundo, que se preocupan por ti y que ellos mismos sean los perpetuadores de tu sufrimiento, ya sea una mamá o un papá que golpea, una mamá o un papá que abusa de sus hijos sexualmente. Imagínense cómo va a poder una niña o un niño comprender eso. Cómo mi papá, cómo mi mamá, que se supone que me quieren mucho, me están dañando. Entonces se activa este mecanismo de defensa y, por ejemplo, los niños o las niñas dicen, pues es que mi papá me da besos, o mi mamá me da besos, o mi papá me toca, o mi mamá me toca, porque me quiere mucho, ¿no? Y hace creer, pues, que eso es lo normal. Es que como me quiere mucho, por eso siempre hace eso. Tu mente cambia la situación para poder como soportarlo, ¿no? También una persona que es violenta, que es muy enojona con sus hijos, etcétera, el niño crea esta y es un niño que va a estar preocupado, que va a estar siempre pendiente de su mamá o de su papá. ¿Por qué? Porque voltean estas situaciones de una manera positiva, por así decirlo, para poder sobrellevarlo, ¿no?
la creencia en lo opuesto. O sea, las situaciones que están pasando, lo que hace este mecanismo de defensa es que en vez de verlas de manera negativa, lo cambian a una manera positiva. ¿Ok? Luego sigue el aislamiento. ¿Quién seguía? Ulises, es Brian. Aislamiento. Mecanismo de defensa típico de la neurosis obsesiva. Un hecho, una idea, una impresión intolerada por el sujeto. Es sacada de su contexto. Durante esa pausa, en esa tierra de nadie, ya nada tiene derecho a producirse. Nada se percibe. Ninguna acción se realiza. Freud compara este mecanismo con el proceso normal de concentración, en el que el sujeto se esfuerza en que su pensamiento no se desvíe. El aislamiento consiste en separar la emoción o el afecto de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante. La persona puede reconocer de una forma muy sutil que ha sido abusada de pequeño, o puede demostrar una curiosidad intelectual sobre su orientación sexual recién descubierta. Algo que debe considerarse como importante, sencillamente se trata como si no lo fuera. Ok, gracias. Entonces dice aquí vamos a aislar. Vamos a aislar la emoción o el sentimiento del recuerdo o de la situación. Estas personas sí se acuerdan vagamente o se acuerdan de lo que les pasó, pero no relacionan esa situación con los sentimientos de angustia, con los sentimientos de miedo, de ira, de depresión, de nada, ¿no? Simplemente es como, sí, pues sí, me pasó, ¿no? Todo bien. Claro que no, pero su mente está tratando pues de que pueda avanzar, ¿no? Que pueda seguir, que pueda superar, pero al final de cuentas no se supera, no lo ha superado, ¿no? Simplemente lo tiene aislado, porque estos sentimientos siguen afectando su comportamiento. Cuando podemos decir que alguien supera una situación traumática, es cuando ya la trató y ya nadó en todos esos sentimientos, ya nadó en todos esos recuerdos y pudo salir a la orilla, ¿no? Digo, ok, ya lo viví, ya lo lloré, ya lo sané. Y no se te olvida cuando tú, ¿cómo se puede decir? Cuando tú superas una situación, no quiere decir, es que ya lo superé y ya se me olvidó. Claro que no. Sabes lo que te costó, sabes las lágrimas, el dolor, la tristeza, la ira, etcétera. Y el recuerdo queda ahí, que está presente todo ese historial, pero dices, ok, yo ya puedo avanzar sabiendo que esto me pasó, pero yo sé que no soy eso nomás, pues. Yo sé que esa situación que me pasó no me define como persona ni nada y avanzas, ¿no? Y superas, pero no olvidas. Y esta es la diferencia que sucede con los mecanismos de defensa, que no superas nada, simplemente estás aplazando o estás haciendo a un lado los sentimientos, pero no estás sanando esas heridas que tienes, ¿no? Y por eso, por esas heridas que todavía siguen abiertas, el comportamiento de las personas se puede tornar antisocial. Por eso es tan importante la salud mental. Y no necesariamente quiere decir que tengas un trastorno o una enfermedad mental. Puedes tener un trauma que te genere estas situaciones. Y todas las personas tenemos traumas en nuestra vida, ¿no? Por una u otra situación. No necesariamente porque hayamos tenido una infancia horrible y que nos hayan abusado y que han sido violentos, sino por situaciones, pérdidas de familiares queridos, etcétera. Eso también nos puede afectar y si no se trata de una manera correcta y no se superan esas pérdidas o esas separaciones de las que habíamos hablado anteriormente, pueden generar conductas antisociales en un futuro o pueden generar estos sentimientos de ansiedad y de frustración en las personas, ¿no? Entonces aquí, en este mecanismo de defensa, las personas tienen esa noción de que algo malo les sucedió, de que algo les pasó, pues, pero no le toman la importancia. Es como, sí me pasó, pero pues X, no pasa nada, ¿no? Y dice ahí también como, por ejemplo, cuando descubren su orientación sexual, una persona que es homosexual y dice, sí, es que me gustan los hombres, ¿no? Me gustan las mujeres, pero X, no pasa nada. Pues es un proceso, ¿no? Que todas estas personas deben de vivir y ahí se está viendo esa negación, esa parte de que no
no quieren pasar por todo ese camino porque es un camino fuerte, porque es un camino que es difícil, más en la sociedad en la que vivimos, pero pues en algún momento lo van a tener que hacer, ¿no? Y estos mecanismos de defensa solamente te ayudan a avanzar de cierta manera, pero al final de cuentas, si lo piensan, pues te atrasa, porque después vas a tener que trabajar todo eso en un futuro y va a ser mucho más difícil, ¿no? Profe, Mande. a mí una vez mi psicóloga me dijo de que cuando tú no superas algo, se te va a presentar más difícil cada vez que se te presente después. O sea que si no lo trabajas, siempre te va a pasar y te va a pasar cada vez peor. Peor, ¿no? Como, Que es como un examen. O sea que, por ejemplo, si repruebas un parcial, te vas a título. Y si no lo repruebas, y si lo repruebas, repites el año y pues tienes que ver todo lo que viste. Entonces, pues, es más difícil. ajá, como sí, esa analogía, ¿no? Pasarla a la vida real, ¿no? Si no trabajamos, pues, las cosas en el tiempo que deben de ser, conforme más pasa el tiempo, más difícil nos va a resultar esas situaciones, ¿no? Entonces, es verdad. Y muchas veces como que dejamos pasar y decimos, ay, luego, y luego nos va a costar mucho más trabajo, ¿no? Que si lo hubiéramos hecho en el momento que debía de ser. Muy bien. Tenemos el 5. ¿Quién seguía? Liliana, creo. Sí, profe. Ujú. Anulación o reparación. Consiste en la realización de un acto determinado con el fin de anular o reparar el significado de uno anterior. Muy bien, pues simplemente, ¿no? Anular o reparar, el mismo nombre lo dice. Vamos a hacer algo para reparar o tratar de reparar eso que ya hicimos. Ejemplo, en una relación, alguien le es infiel a la pareja, ¿no? ¿Y qué hace después para tratar de anular o de reparar eso que hizo? Pues le pide perdón, o le da flores, o le da chocolates, le lleva serenata. Eso que hagamos, Un oso grandote. expertos, ¿no? Ahí ya saben, ya llevarle un oso y invitarla a comer, a cenar, todo, porque estamos tratando de reparar algo que hicimos, ¿no? O de anular algo que nosotros hicimos. Por ejemplo, también cuando decimos mentiras, es como esa parte de la conciencia que queda ahí, ¿no? Realizar un acto determinado con el fin de anular o reparar algo que ya hicimos, algo que hicimos y sabemos que a eso que hicimos está mal, sabemos que eso que hicimos tiene una consecuencia y quiero evitar esa consecuencia, ¿no? Entonces, si yo dije una mentira, pues ahora voy a decir otra para tratar de cubrir esa, pero al final de cuentas, pues es mentira tras mentira, o le voy a echar la culpa a alguien más, ¿no? Simplemente en este mecanismo de defensa es como esa culpita, esa conciencia que tenemos ahí que se despierta y que nos hace actuar y hacer ciertas cosas para anular o reparar algo que hicimos con anterioridad. Puede funcionar o puede que en vez de repararlo, lo empeoremos, ¿no? Como por ejemplo eso de la mentira. Si dije una mentira, ahora voy a decir otra mentira para cubrir esa mentira, pero entonces ahora dije dos, ¿no? Entonces en vez de reparar, ahora soy más mentiroso. Entonces depende de la situación en la que se use ese mecanismo. Luego tenemos el mecanismo de proyección, Julieta. 6. Proyección. Mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otros y en general al mundo exterior motivaciones que se rechazan o se reconocen en uno mismo, al comparar pensamientos, intenciones, afectos o conflictos internos con los demás, justificamos nuestros propios deseos. La proyección como mecanismo de defensa común en todos los individuos es causa de errores de juicio que se corrigen mediante una sana autocrítica, aunque como patología mental está presente en los delirios alucinatorios y en las paranoias. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, la proyección, dice, lo que hace un proyector, ¿no? Algo que tiene dentro lo pasa hacia la pared, por ejemplo, ¿no? Del proyector lo paso yo hacia la pantalla, hacia el pizarrón. Eso es la proyección y sucede mucho en nosotros. No sé si han escuchado ese dicho, ¿no? Que dicen, lo que te choca, te checa. O lo que no quieres ver, en tu casa lo has de tener. ¿Los han escuchado esos dichos? Sí, profe. Sí, ¿Qué se refiere a esto? Se refiere pues a que cuando
Sorry, lo cerré. Quise abrir la otra y se me cerró. O sea, lo abrí en el mismo de este y se me inició la... Me asustó, profe. Sorry. Bueno, díganle a sus compañeros que se conecten a este link, ¿no? Que se vengan para esta llamada. Ok. Sorry, es que le quise abrir la otra llamada en otra pestaña, pero le piqué en la misma y pues se me cerró. Se me cerró el... O sea, le piqué en la casita del Google para irme al Classroom y era en esta misma pestaña, pues entonces se me cerró la llamada y se me cerró. Pero igual ya me quedaban como 2-3 minutos y vamos a tener que cambiar todas formas. Quedaban 10, profe. ¿Ah, sí? Sí. Es que me había salido el relojito ahí, pues. Entonces luego estoy como que Mejor acá. me da ansiedad de estar pensando que ya se va a acabar el tiempo. Bueno, entonces nos quedamos aquí en la proyección, ¿no? Que les decía, los dichos es lo que te choca, te checa. Lo que no quieres ver en tu casa lo has de tener. Muchas de las veces, esas cosas que nosotros miramos en los demás y que nos molesta tanto, son cosas que nosotros también hacemos, pero que no aceptamos de cierta forma, ¿no? No acepto yo que yo tengo esos comportamientos y me molesta tanto que esta persona sea así, pero a lo mejor yo soy igual, ¿no? Y no lo aceptamos. Ese es un mecanismo de proyección. Eso que nosotros no aceptamos de nosotros mismos, lo echamos para afuera, lo proyectamos y en ellos es donde sacamos toda esa frustración, toda esa ira. Por ejemplo, sucede mucho en las personas que son homofóbicas. No sé si han visto casos o han escuchado al respecto de eso, aquellas personas que son homofóbicas y que son violentas con los gays, por ejemplo, no, ay, que tú y que eres gay y que eres mariquita y bla, 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 y les gritan cosas, y hay personas que hasta golpean a estos sujetos, ¿no? Porque dicen, no, pues es que tú eres un fenómeno, que eres un raro, que eres bla, 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 y al final de cuentas, ellos también son, o sea, ellos son gays, ¿no? No proyectan esa ira, ese odio hacia las personas con homosexualidad porque tienen envidia, esa envidia de que ellos sí se aceptan pues como son y que pueden vivir así, ¿no? O sea, que tienen sus parejas y que tienen su vida y que no se tienen que esconder y no les da vergüenza, ya estas otras personas sí, entonces me proyecto y toda esa ira y ese enojo que yo tengo por no poder ser quien soy, lo voy a hacer o lo voy a proyectar en estas personas y por eso yo soy homofóbico y por eso golpeo y por eso maldigo y por eso yo siempre los insulto, ¿no? De manera inconsciente yo estoy sacando toda esa ira que yo siento de por no poder salir del closet, por así decirlo, de no aceptar mi orientación sexual, la proyecto hacia estas personas, ¿no? Y es mucha la cantidad, es chistoso que muchas de las personas que son homofóbicas terminan, o sea, son homosexuales de closet. Entonces, esa es la proyección. Algo que yo tengo dentro de mí, que me molesta, que me inquieta, etcétera, lo voy a proyectar. Y las personas que tengan esos comportamientos, es ahí donde se va a ver reflejado. Ahora viene lo que es la introyección. ¿Quién me ayuda? Es que se me borró no pude. Seguía Julieta y luego yo, profe. Ah, ok. Julieta y luego Gareda. Yo leí la pasada. Te toca a ti, Ah, ok. La introyección, muchas veces llamada identificación, comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fueran de uno. Probablemente sea porque resuelven algunas dificultades emocionales en mi propio ser. Por ejemplo, si se la deja solo a un niño, con mucha frecuencia él intenta convertirse en papá, de manera de disminuir sus temores. En ocasiones les vemos jugando con sus muñecos, diciéndoles
que no deben tener miedo. También podemos observar cómo los chicos mayores y adolescentes adoran a sus ídolos musicales, pretendiendo ser como ellos para lograr establecer una identidad. Ok, entonces esto es al revés, ¿no? El otro que mirábamos era proyectar cosas de nosotros hacia afuera, y este es introyección, tomar cosas de afuera hacia nosotros, ¿no? Entonces, atribuye o adquiere las características de las personas que están en su entorno o las características que ellos buscan o necesitan, ¿no? Por ejemplo, los niños que los dejan mucho tiempo solos, o que desde chiquitos les dan esta responsabilidad de que tienes que cuidar a tu hermano, ¿no? Y son niños y los dejan solos, y el más grande va a decir como, no tengas miedo, nada nos va a pasar. Él tiene miedo también porque es un niño y está chiquito, pero su mente, su psique, lo que hace es que adquiera estas características de un adulto, por ejemplo, o de un papá, para él mismo consolarse y él mismo decirse, sabes que no tengas miedo, todo va a estar bien, y decírselo a su hermanito, cuando en realidad les digo, él también tiene miedo porque es un niño, ¿no? O cuando están solitos, dice, juegan con sus muñecos, ¿no? Y les dice, sabes que yo te voy a proteger, no nada te va a pasar, yo te voy a cuidar, ¿no? Todos esos miedos que ellos tienen, tratan de manejarlos, tomando o adquiriendo conductas de las personas de su entorno, que se supone pues que deberían de ser los que los estén cuidando, ¿no? O por ejemplo, dice ahí la cuestión de los modelos, pues, de los ídolos musicales, de las películas, de los cómics, etcétera, ¿no? Cuando yo veo algo en mi entorno que siento que me puede dar seguridad, yo lo tomo y lo hago parte de mí, ¿no? Para yo sentirme bien y sentirme seguro. Estas personas que se creen que tienen estos superpoderes o que pueden lograr ciertas cosas que miran, por ejemplo, que uno de sus ídolos hace, cantantes, actrices, actores, lo que ustedes quieran. Tengo una necesidad y esa necesidad yo la voy a satisfacer con estas características que voy a adquirir de los modelos que hay en mi entorno. Si no hay nadie que me lo pueda dar, yo solito me lo voy a dar tomando o adquiriendo las cosas a mi alrededor, ¿no? El que sigue es la vuelta contra sí mismo. ¿Quién me quiere ayudar? Yo, Romero. Ok, Romero y luego López. Ok. Vuelta contra sí mismo, agresión contra sí mismo. Agresión contra el propio ser es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad y la agresión, más que a impulsos más positivos. Constituye la explicación freudiana para muchos de nuestros sentimientos de inferioridad, culpa y depresión. Ok, gracias. Entonces, aquí otro de los mecanismos que hay es desplazar esa ira, ese dolor que las personas tienen, la rabia, todos aquellos sentimientos, los vamos a desplazar ¿hacia quién? Hacia mí mismo, ¿no? Yo voy a ser, dice, mi propio blanco sustitutivo, yo voy a ser aquella persona que va a recibir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas personas cuando tienen mucho miedo o mucha tristeza, para no sentir esa tristeza emocional, pasan al dolor físico, transfiero, yo desplazo todos esos sentimientos hacia el dolor físico. ¿Por qué? Porque mi mente se distrae, por así decirlo, del dolor que yo estoy sintiendo emocionalmente, y cuando yo me corto, siento tranquilidad, siento paz, porque estoy sacando ese dolor, pero lo estoy desplazando a un dolor físico. Es malo, les digo, los mecanismos de defensa son para protegernos, pero al final de cuentas, pues en este caso te estás dañando, ¿no? Todavía más. Pero así es como funciona de manera inconsciente en nuestra mente, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que se cortan los brazos, las piernas, etcétera, o que se golpean, lo hacen ¿para qué? Para poder desplazar todo ese dolor interno que están sintiendo, emocional, hacia una cuestión física, ¿no? Entonces, al hacerlo físico, me distraigo del dolor emocional. Entonces dice,
Freud nos explicaba al respecto de esto, cuando tenían sentimientos de culpabilidad o de inferioridad, yo me siento menos que los demás, etcétera, se latigaban, por ejemplo, ¿no? Latigazos y, no merezco esto, y se golpeaban, ¿no? Yo me merezco estos golpes porque no soy nada, no soy mejor que nadie, ¿no? O yo tengo estos sentimientos de culpa por algo que hice, entonces me corto y es como un castigo que yo me estoy dando, me estoy autocastigando. Y al final de cuentas no funciona, ¿no? Simplemente te sigues haciendo más daño tanto psicológico, pues ahora le aumentas el físico. Por último, tenemos la transformación en lo contrario. López Santos. Transformación en lo contrario. La transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismo probablemente sean independientes del grado estructural psíquico alcanzado y tan antiguos como los instintos, por lo que constituyen los mecanismos de defensa más primitivos empleados por el yo. Es parecido, ¿no? Al otro de voltear las situaciones. Simplemente, si estás pasando por algo muy negativo, tu mente lo que va a hacer es tratar, o sea, va a voltear la situación a que eso que estás viviendo es algo, pues, positivo, buscar la manera, ¿no? De verlo de una manera positiva para poder avanzar. Es igual que el otro, el número 3, me parece que ya revisamos. Y estos eran los 9 que era a nivel neurótico, o sea, que se refería a un nivel inconsciente, y nos queda el último, el 10º, que es el único que se hacía desde un punto de vista consciente, ¿no? Y que era en un estado normal, las personas decidían hacer esto para evitar causar un daño o una situación, ¿no? Entonces, esta es la sublimación, es el número 10. ¿Quién me ayuda a leerlo? Y es el último. Bueno, Yo, Higareda. Higareda. Ajá. Este mecanismo de defensa se manifiesta en forma de desplazamiento en el que la energía se desvía hacia un objeto que tiene unos valores ideales. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, canalizando sentimientos o impulsos potencialmente desadaptivos en comportamientos socialmente aceptables. Por ejemplo, deportes de contacto para canalizar impulsos agresivos. La sublimación no es más que una forma de satisfacción de una necesidad a través de un sustitutivo. Ajá, ok, muy bien. Entonces, lo que les estaba comentando al principio, ¿no? Por ejemplo, de las dietas, lo hacemos consciente. Yo voy a satisfacer una necesidad a través de otra cosa que sea correcta. Por ejemplo, si yo quiero nieve, pues me como una nieve, pero sin calorías o sin azúcar, ¿no? En el caso de situaciones sociales, voy a buscar satisfacer esa necesidad que yo tengo de una manera asertiva y socialmente aceptada, ¿no? Entonces vamos nosotros a desplazar eso que estamos sintiendo de una forma ideal y que la sociedad lo acepte, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen problemas de ira, cuando van a terapia les recomiendan entrar a deportes de contacto, fútbol americano, el box, por ejemplo, si tienes ganas de golpear algo, ¿no? Si tengo mucha ira dentro de mí, pues al saco, te agarras golpeándole el saco y vas a desbordar toda esa ira, todo eso, canalizar tus impulsos agresivos de una manera asertiva, ¿no? Y por ejemplo, podrías llegar a ser un gran boxeador porque toda esa ira te puede hacer pues un buen, o por ejemplo, en el karate, ¿no? También vieron Cobra Kai, cómo utilizan todo eso para Profe, mande. yo jugaba americano y me peleaba en los partidos, me enojaba. Pues era afuera del juego y pues ya te enojas cuando estás pegando, o a un amigo tuyo le pegan y pues ya te enojas y pues somos muchos y... Sí, sucede, ¿no? También es normal, por así decirlo, que en los deportes de contacto alguien se arda, pues, y es como que, ay, pues se agarren, pero pues hay normas, hay reglas que se deben de seguir, ¿no? Por ejemplo, pero sí sucede muchas de las veces, ¿no? Hasta en las ligas profesionales, en la NFL, que terminan peleándose porque ya le pegaron a alguien de manera exagerada o hicieron algo, una trampa o lo que sea. Es normal que suceda, ¿no? Dentro de los deportes. Pero les digo, por ejemplo, que tú llegues a taclear a alguien por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Cuando llegas y tacleas a alguien y lo tiras de nalgas en el campo, es como, ¡y bravo, sí! Y todos te aplauden por hacer eso. Pero si tú llegas y tacleas a alguien en medio de una plaza, pues claro que no te van a aplaudir, ¿no? Y loco que trae, y le van a llamar a la policía y te vas a meter en problemas.
Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que es una manera socialmente aceptable de sacar esa ira que tú tienes. A través de los deportes de contacto, a través del ejercicio, a través de muchas otras cosas. No necesariamente tiene que ser deportes de contacto, ahí me refiero a la cuestión de la ira y de la agresividad, pero también hay otros sentimientos y otras emociones que nosotros podemos desplazar a través de diversas actividades, ¿no? Simplemente la sublimación va a ser satisfacer esa necesidad que tu ello te está mandando de una manera socialmente aceptada, ¿no? Y esto se hace de manera consciente. Yo sé que lo estoy haciendo para evitarme un problema en la sociedad. Los demás no. Los demás son de manera automática. Nuestra mente lo hace de manera inconsciente, ¿no? Por eso está separado. Son 9 que se presentan en un estado neurótico, dice, y el único que se presenta en un estado normal es el de sublimación, porque una lo hace de manera consciente y voluntaria. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, Yo no, profe, profe, ninguna. Bueno, entonces, pues sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar una actividad al respecto de esto de los mecanismos de defensa en el Classroom, pero pues ya saben, ahí se los voy a poner en el de este va a ser un formulario de Google para que puedan ustedes ahí contestarlo. Van a tener toda la semana para hacerlo, ¿ok? Ok, está bien. Sí, profe, gracias. Ok, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el fin de semana.